Entonces, en este ejercicio 11 nos pide calcular el área o área total, ¿vale? De esas pirámides. Bueno, pues el área total no hace falta hacer el desarrollo plano, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona. Pues las pirámides lo que tenemos es una base, en este caso es una pirámide hexagonal, porque la base es un hexagonal regular, además es recta. ¿En qué cuándo decimos que es recta? Bueno, pues ya sabéis que la pirámide es recta cuando no es oblicua, ¿eh? Es decir, cuando la altura de la pirámide, que es la distancia del vértice de arriba hasta el centro de la base, está totalmente recto. ¿Cómo es eso? Pues ahora vamos a hacer el dibujo y vamos a ver lo que significa. Pues si hacemos esta altura, lo hacemos con línea discontinua porque no es una arista, ¿vale? No se ve. Esa altura pues forma 90 grados con la base, es decir, forma este ángulo que se forma aquí con la base es de 90 grados, ¿vale? No quiero dibujar más porque luego va a ser importante esos dibujos. Aquí esto es un dato que nos dan, esto mide 6 centímetros, ¿vale? O sea, esta altura, lo voy a poner así, eso mide 6 centímetros, ¿vale? La distancia desde el vértice hasta el centro de la base, eso nos mide 6 centímetros. Estos son los datos que nos da el problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues a ver si identificamos qué es lo que tenemos que hacer. Para calcular el área de esta pirámide, pues necesito calcular el área de la base, ¿vale? El área de la base, esto es la base, ¿vale? Este es el hexágono regular, esa es la base. Para el área del hexágono regular, pues necesitamos conocer perímetro por apotema partido por 2. El perímetro es fácil porque es 5 por 6 lados, pues así que es 30. Así que el perímetro es fácil de calcular, ¿vale? Por aquí podemos poner perímetro igual a 5 por 6, perímetro de la base, si queréis. 5 por 6, que son 30 centímetros. Así que el perímetro es fácil. La apotema, pues no nos viene dado como dato. Además, la apotema, vamos a dibujarla. La apotema sabéis que es la distancia desde el centro de la base hasta cualquiera de los lados. Es más, la distancia hasta el punto medio. Es decir, aquí dibujamos el punto medio de este lado, por ejemplo, que también mide 5. Lo podríamos dibujar aquí, pero para que no se confunda con esta. Entonces vamos a hacerlo aquí lateralmente. Bueno, yo sé que esto mide 5 centímetros, ¿vale? Esta arista de la base mide 5 centímetros. Pues llamamos a este punto medio y la apotema la vamos a dibujar aquí, la dibujamos con otro color, es esta línea de aquí, ¿vale? Esa es la apotema. ¿Vale? La dibujo así en rojo, con líneas un poco discontinuas, y esta es la apotema de la base. La apotema de la base, ¿lo veis? Bueno, pues esta apotema de la base, que la pirámide sea recta, quiere decir que este ángulo que se forma aquí, aunque no lo parezca, es de 90 grados. Nos tenemos que imaginar eso, pues una pirámide, como es en 3 dimensiones, y vemos que si la pirámide es recta, si no está torcida, pues el vértice con la base forma 90 grados. Bueno, pues aunque no lo parezca, nosotros lo ponemos que eso mide 90 grados, ¿de acuerdo? No sé si veis bien más o menos el dibujo. Vale, pues esto es una cosa que tenemos que calcular, la apotema, para averiguar una de las cosas que nos piden, que es el área de la base. Además, esta apotema también nos va a valer para calcular otra cosa que es importante, que es el área de las caras laterales. Las caras laterales de una pirámide son triángulos. Además, al ser la pirámide recta, son triángulos isósceles, es decir, los dos lados miden lo mismo, este distinto, ¿vale? Entonces, este lado mide lo mismo que este y este mide 5. Este lado mide lo mismo que este y eso mide 5. Entonces, para calcular como son triángulos, pues el área de un triángulo es base por altura partido por 2. La base del triángulo la conocemos, esta es la base, pero la altura nos falta. No conocemos la altura. Nosotros conocemos la altura de la pirámide, que es desde el centro de la base hasta el vértice de arriba. Pero en realidad, la altura de este triángulo de aquí, la voy a dibujar aquí, también sale de aquí desde el punto medio, también sale desde aquí y va hasta el vértice. Es decir, es como una apotema de las caras laterales. Entonces la voy a dibujar esa con verde, esa altura del triángulo que la tenemos que calcular, ¿vale? Va desde el vértice de arriba hasta la apotema. Va desde el vértice de arriba hasta la apotema. La voy a pintar con otro color y con línea continua, para saber que es una cosa importante que tenemos que calcular. Así que esta es otra cosa que tenemos que calcular. Esta apotema de las caras laterales. La vamos a llamar, por ejemplo, apotema A de la cara lateral. ¿De acuerdo? Y entonces, nosotros si conocemos este lado de aquí, lo que tenemos que calcular es la apotema de la base y luego la apotema de las caras laterales para completar el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Ya sabéis que siempre que nos falte una longitud, pues nada, el teorema de Pitágoras. Pues empezamos por la apotema de la base, por la apotema de aquí abajo. Pues para eso voy a dibujar con rojo el triángulo que se nos forma en la base, que es este de aquí y este de aquí, ¿vale? Ese triángulo rojo que queda aquí abajo, ¿vale? Este triángulo rojo que queda aquí abajo. ¿Cómo calculamos entonces esta apotema? Pues ya sabéis, siempre que nos falta una longitud buscamos algún ángulo recto. Bueno, pues la apotema siempre forma
90 grados, siempre forma 90 grados con el lado sobre el que se traza, la apotema de este triángulo. Entonces voy a sacar este triángulo de aquí. Este triángulo, si lo dibujamos bien y ponemos las medidas, es así. Así, ¿vale? Aquí ponemos el ángulo recto, este que es este de aquí, 90 grados. Ahí ponemos el ángulo recto y ahora vamos a poner lo que mide cada cosa. Esto de aquí, la apotema, es lo que no conocemos, que va a ser un cateto. ¿Vale? Eso es una cosa que debemos calcular. ¿Veis? Esta apotema es este cateto de aquí. Este trocito de aquí es simplemente esto. Y como esto mide 5 centímetros y la apotema llega hasta el punto medio, pues eso es la mitad. Es decir, esto mide 2,5 centímetros. ¿Y cuánto mide esto de aquí? Bueno, pues tenemos que recordar la propiedad. Es esto, ¿vale? Este de aquí, la hipotenusa, es este lado de aquí. Y nada, tenemos que recordar la propiedad de que en un hexágono regular el radio mide lo mismo que el lado, ¿vale? Todos los radios, este radio, todos los radios, este también, mide lo mismo que el lado, mide 5 centímetros. Entonces esto mide 5 centímetros. 5 centímetros. Así que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras aquí, a este triángulo de aquí, para calcular la apotema de abajo, ¿vale? Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa está aquí, es lo que está enfrente del ángulo recto, así que tenemos que 5 al cuadrado es igual a apotema al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Entonces nos sale 25 igual a apotema al cuadrado, 2,5 al cuadrado son 6,25. Entonces esto nos queda que 25 menos 6,25 es igual a la apotema al cuadrado. Hacemos la operación, 25 menos 6,25, 25 menos 6,25 sale 18,75. Y eso es igual a la apotema al cuadrado. Si hacemos la raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de 18,75, 18,75, nos queda 4,33. Vale, entonces la apotema queda 4,33 centímetros. ¿Vale? Y eso es lo que mide esto de aquí, 4,33, que es lo que mide esto de aquí, ¿de acuerdo? Eso mide 4,33 y esto es lo que mide 4,33. ¿Vale? Bueno, pues en principio el área de la base ya podríamos calcularla, ¿vale? El área de la base sería el perímetro por apotema y partido por 2, y esto sería perímetro, que son 30, por apotema 4,33 y partido por 2, ¿vale? Y esto ya lo hacéis vosotros la cuenta para no pararme, ¿vale? Que esto sería centímetros cuadrados. ¿Vale? Para no alargar más el vídeo, esa cuenta la hacéis vosotros. Y eso sería el área de la base. Ahora me faltaría calcular el área de una cara lateral y multiplicarla por 6. ¿Cómo averiguamos entonces el área de una cara lateral? Bueno, pues lo que quiero que veáis es que es fundamental el conocer las caras laterales son triángulos, entonces sería base por altura partido por 2. La base la conocemos, lo que no conocemos es la altura. ¿Cómo calculamos esta altura? Bueno, pues ahí es donde viene la dificultad de este ejercicio, que es que nos tenemos que dar cuenta de que esta altura está enfrente de este ángulo recto de aquí. Entonces, al ser una pirámide recta, yo tengo que este triángulo de aquí forma 90 grados. Esta es la altura de la pirámide, este lado de aquí es la apotema que acabamos de calcular y esto sería la hipotenusa, sería la apotema de las caras laterales que queremos calcular. Así que en realidad lo que tenemos que hacer es sacar otro triángulo rectángulo de aquí, ¿vale? Ese de ahí que se ve peor porque es 3 dimensiones, pero si veis que el dibujo quedaría de la siguiente forma. ¿Vale? Sería, voy a dibujar este de verde, que es el que he pintado de verde, y este sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Ahí se forman 90 grados, ahí se forman 90 grados, y aquí sería este cateto de aquí abajo, en realidad es la apotema que hemos calculado antes, que sería 4,33. 4,33, ¿lo veis? Es esta apotema de aquí, ¿vale? Es este cateto de aquí, ¿de acuerdo? Sería 4,33. ¿Y cuánto mide este lado de aquí? Pues este lado mide los 6 centímetros que nos dan de datos. O sea, estos son los 6 centímetros que nos dan. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces sería darnos cuenta de que esa apotema de las caras laterales que queremos calcular es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y voy a hacer aquí abajo la cuenta. Sería, a ver si consigo que se vea todo. Sería, aquí la hago, ¿vale? Sería a al cuadrado, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería 6 al cuadrado más 4,33 al cuadrado. Es decir, a al cuadrado sería 36 más, hacemos 4,33 al cuadrado, 4,33 al cuadrado
al cuadrado, que sería 18,75. 18,75. Entonces A sería la raíz cuadrada, 18,74 más 36, y eso hacemos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 54,75, que sería 7,399, 7,4. 7,4 centímetros. Eso sería esa apotema de la cara lateral, que es esta de aquí, por lo tanto sería la altura de ese triángulo. Entonces, si dibujamos el triángulo de las caras laterales, si dibujamos este triángulo de aquí, este, ese y ese, pues tenemos lo siguiente. Dibujando el triángulo, que son isósceles, ya sabéis, las caras laterales son isósceles, he averiguado que esta altura mide 7,4 centímetros y la base mide 5. ¿Vale? Entonces, ya solamente habría que calcular el área del triángulo este de aquí, ese triángulo que es la cara lateral, que sería base por altura y partido por 2. ¿Vale? Que sale lo que sea, ¿vale? Centímetros cuadrados. Y por último, el área total sería el área de la base, ¿vale? Que es lo que nos ha salido aquí. El área de la base más 6 veces el área de las caras laterales, 6 veces el área del triángulo, que sería lo que nos ha salido aquí. Se hace la operación y sale lo que sea centímetros cuadrados. Espero que lo hayáis entendido.